Buenos días, Ronnie. Es un asambleísta de Revolución Ciudadana, de la Asamblea de Ecuador, y quería preguntarte por qué has puesto una serie de querellas contra Lenín Moreno, el presidente de este país. ¿En qué consisten estas querellas? Muchas gracias, Álvaro, a todos quienes ven este programa. Un fuerte saludo de parte de Ecuador. Bueno, pienso yo que como joven legislador es nuestra misión buscar el camino correcto. No podemos permitirnos darnos el lujo de tener mandatarios que estén vinculados a actos de corrupción, sobre todo actos de corrupción que se han configurado en delitos y que hay las pruebas suficientes que son motivos para que puedan ser destituidos estas autoridades. Yo he presentado una denuncia en primer lugar en la Fiscalía General del Ecuador, en el cual pongo en conocimiento a las autoridades los presuntos derechos de perjurio, que es mentir, cohecho por el tema de funcionarios públicos, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y testaferrismo. ¿Ya? Son acusaciones de estos presuntos delitos porque se configuran en una serie de acciones que obviamente nos dan a pensar que se cometieron. ¿Por qué vengo a España a poner las querellas, las denuncias? Porque dentro de toda esta trama de corrupción salimos descubriendo que hay un apartamento que está ubicado en el sector de Villajoyosa, en Alicante, el cual se ve que se ha hecho una transacción de compraventa por un valor de $133,000, cuando en esa zona, que yo la visité el día de ayer y es espectacular, es una zona para veranear, para vacacionar, donde principalmente encuentras turistas ingleses, alemanes y los morenos, la familia del presidente del Ecuador. Entonces, hablando con amigos, me encontré con Miguel Ángel Pavón, ex concejal urbanístico de Alicante, y él me dice, Ronnie, aquí un departamento en el 10º piso en este edificio no te deja de costar menos de €500,000. Entonces se configura también acá en España varios presuntos delitos, como son también cohecho, organización delictiva, que en Ecuador es asociación ilícita por el tema testaferrismo, y evasión, fraude fiscal, y el tema de ¿cómo es que se llama acá? Lavado de dinero. Lavado de activos, blanqueo de activos. Acá el delito es el blanqueo de activos. Las terminologías quizás difieren, pero el significado es lo mismo. Yo digo lavado de activos en Ecuador, acá es blanqueo de activos. Entonces, por eso yo pongo la denuncia aquí en la Fiscalía Anticorrupción, para que puedan revisar la información y las pruebas que yo he presentado. De configurarse todos estos delitos, obviamente las autoridades tienen que responder. ¿Por qué lo hago en la Agencia de Administración Tributaria? Porque también hay defraudación a la parte de los impuestos, porque se está declarando un valor mucho menor al valor real que tiene un bien inmueble. En ese sentido, sabes que estás perjudicando las arcas del Estado español. Es muy notorio que aquí ha habido una serie de irregularidades, y lo que estoy exigiendo, ¿no?, a mi país, a las autoridades, allá sí puedo exigir como legislador, que actúen con la celeridad necesaria, y a las autoridades españolas exhortarles y pedirles de la manera más comedida de que por favor investiguen y hagan una cooperación eficaz para poder cruzar la información que tienen de los bienes inmuebles acá en España y de lo que hay allá en Ecuador. En esta querella que has puesto, en su día denunciaste en su momento a Ana Galarza junto a Lenín Rodríguez, y esta denuncia que se hizo terminó con su destitución el 7 de febrero. ¿Crees que hay posibilidades de que Lenín Moreno sufra la misma suerte? Pienso, no es de creer, y aquí es de pensar, y estoy totalmente convencido de que Lenín Moreno, por todos estos actos execrables, debe ser destituido, dar un paso al costado y permitir que regrese un Estado democrático. En Ecuador hoy en día no es un Estado de derecho. Hemos visto cómo han sido secuestradas las funciones del Estado. La función judicial no funciona. La función judicial está cooptada. Solo sirve para hacer persecución política. En algún momento, antes de entrar a la entrevista, conversábamos tras micrófonos de que hay la judicialización de la política, la persecución contra los principales líderes de la Revolución Ciudadana, a cuentas de nada. Se sentencian
a personajes políticos solamente por tener una vinculación personal. Es decir, tenemos un vicepresidente de la República democráticamente electo, constitucionalmente posesionado, preso porque vinculan a su tío con actos de corrupción. O sea, al vicepresidente lo meten preso porque es sobrino del tío. En este caso es más grave. Entonces deberían sindicar al presidente de la República porque es padre de sus hijas y hermano de su hermano. Así de sencillo deberían ser las cosas. Entonces, dentro de este juego político que se ha visto en el Ecuador, los factores determinantes es que se dio un giro radical de un gobierno de la izquierda progresista a un gobierno contrarrevolucionario neoliberal, que justamente está permitiendo que la brecha social, que a través del proceso de casi 11 años de la Revolución Ciudadana se acorte, hoy en día se polarice mucho más de lo que ya existía. Por eso, justamente como jóvenes legisladores, los pocos jóvenes que estamos participando ahora, estamos tratando de transparentar la justicia, dignificar la política, demostrar que se pueden hacer las cosas bien siendo muy jóvenes. Viendo que existe esa judicialización de la política de la que has mencionado y viendo los procesos de persecución que ha habido, por ejemplo, contra dirigentes como Lula en Brasil o incluso a Rafael Correa en Ecuador, ¿crees que al denunciar estas tramas corruptas de Lenin Moreno estás asumiendo tú un peligro? ¿Crees que pueden perseguirte de alguna forma? Por supuesto, yo he denunciado públicamente que responsabilizo de mi seguridad y de mi vida, y no solamente la mía, sino la de mi familia, al gobierno de la República del Ecuador. Mira, yo pienso que son riesgos que tienen que asumirse. Nosotros somos representantes del pueblo ecuatoriano. En mi caso, representante de los jóvenes y de los sectores vulnerables de las organizaciones urbanas juveniles. Mucho tiempo discriminadas y recibiendo maltratos. Y que con el gobierno de Revolución Ciudadana nos dieron ese espacio a través de las leyes a declararnos grupos de atención prioritaria. ¿Ya? Entonces tengo una responsabilidad cívica, moral y ética con el país que va mucho más allá de lo que representa el nombre de Ronnie Aliaga o de su vida, sino que representan objetivos nacionales que significan recuperar la patria que le estamos perdiendo. Precisamente esa patria que se está perdiendo, así como esa ofensiva neoliberal que viene con el gobierno de Lenin Moreno, se ha visto que hace una semana Lenin Moreno ha aceptado un préstamo del FMI. ¿Qué supone que la sombra del FMI vuelva a planear sobre Ecuador? Es terrible, es nefasto. Yo siempre resalto a los jóvenes que para no volver a cometer los errores tenemos que revisar muy críticamente la historia. El rescate de la memoria histórica es importante, sobre todo en los jóvenes. ¿Por qué? Tenemos que analizar que dentro de Ecuador, entre los años 90 y 2000, debido a toda esta presión que ejercía el Fondo Monetario Internacional, se vivieron momentos económicos críticos en las familias ecuatorianas, que ocasionaron migración, que ocasionaron muertes, que ocasionaron saqueos, que ocasionaron destrucción de un país. Y hoy en día vuelven a aplicarse la misma receta. Ya hemos visto cómo han subido los valores de la energía eléctrica, hemos visto cómo han quitado parcialmente los subsidios a los combustibles, siendo que nosotros somos un país petrolero. Cómo quieren llevarnos y arrastrarnos a esas formas de contratación que se llaman flexibilización laboral, que no es otra cosa que el desmedro de los derechos de los trabajadores. Tanto lucharon, tantas vidas han costado la reivindicación del obrero, que hoy en día tratan de tirarnos todo eso para atrás. Esas prácticas y esa receta ya es muy bien conocida. De aquí en adelante vendrán y nos quitarán el subsidio al gas de consumo doméstico, nos quitarán el subsidio a los servicios básicos, empezarán a ponerle más impuestos para que el pobre pague más y para que el rico se beneficie. Es ridículo que se perdonen más de $4,000 a los empresarios ecuatorianos y hoy en día nos alegremos porque el FMI nos va a dar más de 4.000 millones en préstamos. Entonces es algo realmente absurdo y que nosotros rechazamos categóricamente. ¿Cuál crees que es el interés que tiene el FMI en empobrecer a los ciudadanos ecuatorianos? Es que la típica de siempre. O sea, a ti los poderes económicos, ese núcleo, ese músculo que es el poder mediático, el poder político y el poder económico, quieren pobre al pobre y al rico lo quieren hacer más rico. Porque si tú tienes tu pequeño negocio y con las condiciones que no te está generando un gobierno,
está decayendo tu negocio. ¿A ti qué te queda? Disculpa, morochamente en mi país decimos a vender tu negocio a precio de gallina con peste, o sea, algo que ya no vale, y tú lo coges y lo regales. ¿Quién lo coge? Los grandes empresarios, para seguir montando sus franquicias y tantas cosas. Aquí estamos hablando de temas que realmente van a afectar no solamente en la parte económica del Ecuador, sino también en la parte social y psicológica. Venimos de un proceso de 11 años de bienestar donde el empoderamiento popular logró captar las principales instancias de los poderes del Estado, donde realmente veías la pluralidad, la cantidad de personas que pertenecían a diferentes etnias que podían participar siendo autoridades, tomando decisiones, la inclusión de grupos LGBTI, la inclusión de grupos de afrodescendientes, los agricultores, deportistas, jóvenes, empresarios mismos y profesionales que se convirtieron en un gran músculo de país que nos llegó a salir adelante, pero hoy en día estamos retrocediendo en todo eso y como te digo, o sea, es complicado para nosotros de venir de un progreso de más de 10 años, ver cómo lo están queriendo destruir en tan poco tiempo. Algunos se hacen la pregunta de cómo es posible que Lenín Moreno, viendo cómo está actuando a día de hoy, haciendo una serie de políticas neoliberales, fuese durante varios años el número 2 de Rafael Correa. ¿Qué ha ocurrido? Es que no hay nada más ruin y rastrero y miserable que un traidor. Y eso, en cualquier parte del mundo, nadie perdona. Hasta el mismo ladrón se puede arrepentir y puede rehabilitarse. Pero el que te traiciona una vez, te va a traicionar siempre. Y eso lo tenemos muy claro los ecuatorianos. El nombre de Lenín Moreno, el de la familia Moreno, pasará a los libros de historia como lo más nefasto que le pudo ocurrir en el Ecuador contemporáneo, en ese Ecuador que estaba acostumbrado al progresismo del siglo XXI. Esa mancha de su nombre no lo van a poder borrar, ¿ya? Y eso lo tomaron justamente por intereses personales, anteponiendo intereses personales, como la que ya mencioné, de tener bienes en lugares privilegiados, comprarse suntuosidades, cuando el pueblo ecuatoriano necesita progreso, bienestar, y no están haciendo absolutamente nada para trabajar. Es tan ridículo el accionar de este presidente que en su agenda pone una actividad al día, si es que pone alguna actividad, y esa actividad no dura más de 2 horas. Entonces yo pienso que por decencia y por adecentar la política debería dar un paso al costado. Obviamente que responda ante las acusaciones y los presuntos delitos cometidos, que las autoridades sean imparciales y resuelvan, pero no debería estar al mando del país. ¿Tú crees que Lenín Moreno tuvo alguna vez una voluntad de gobernar? ¿O siempre tuvo una voluntad de enriquecerse una vez asumió el cargo? Es claro que lo que él ha tenido es ese síndrome de doña Florinda, de la persona que venía de la clase media y que se creyó que era rico y trataba mal a la gente de su entorno y le decía que era la chusma. Y al final del día lo convencieron los sectores económicos de poder, estos grupos oligárquicos, al hacerlo sentir como que era parte de ellos. Pero lo han utilizado como un títere, como una marioneta. Lo han utilizado y hoy en día que ya no les sirve, nada va a impedir la caída de este presidente. ¿Qué ha sido de lo más nefasto? Imagínate engañar no solamente a tus compañeros, a tus camaradas, a los que caminaron contigo haciendo una campaña electoral para que tú llegues al poder, con una ideología, con un proyecto político, ganador en las urnas, sino que llegas al poder, traicionas a todos ellos y no contento con eso empiezas a perseguirlos a todos para destruir lo que quedaba del proceso revolucionario. Pero como dice nuestro compañero Rafael, ellos nunca entendieron que nosotros éramos semillas, nos quisieron enterrar y estamos floreciendo. Precisamente has hablado de una persona que ha traicionado todos los principios que la auparon y que ha perseguido a todos aquellos que fueron alguna vez sus compañeros. ¿Qué queda hoy de la Revolución Ciudadana? Los jóvenes, estamos aquí en pie de lucha, nosotros no nos doblegamos, como dicen los compañeros, podrán doblarnos pero no podrán rompernos, estamos firmes con nuestras convicciones intactas, siempre hemos promovido el hacer una política ética, honesta, sin el afán de hacer daño a nadie,
pero sobre todo de propuestas. Nosotros aquí no podemos perder el tiempo en estar en este tema que supuestamente lo venden como vendetas políticas. Esto no es una vendetta política, esto es hacer lo que es correcto. Si estamos en conocimiento, nosotros como autoridades, de un acto de corrupción, tenemos que denunciarlo, venga de donde venga. Es lo éticamente correcto y por eso es que la revolución se va a mantener, porque tenemos muy buenos cuadros, muy buenos compañeros que tienen todavía sus principios muy férreos, que los tienen todavía muy sólidos y que vamos a seguir construyendo un proceso popular, una construcción que viene justamente de las bases militantes, de los sectores sociales olvidados, de esas bases estructurales de los distintos gremios que incluyen el campesinado, que incluyen profesionales, como ya te mencioné, afrodescendientes, LGBT, las organizaciones urbanas juveniles, los propios jóvenes. Es, en fin, una gama tan diversa de este universo que es el Ecuador, que realmente tenemos mucha esperanza y mucha seguridad de que vamos a seguir sosteniendo este proceso a través del tiempo. Rafael Correa, el expresidente de Ecuador, se vio perseguido judicialmente por Lenín Moreno y tuvo que exiliarse a Europa. ¿Crees que hay una posibilidad de que Rafael Correa pueda volver a la política ecuatoriana de forma activa? Sí, pero yo quiero aclararte algo. No es que Rafael se exilió en Europa. Rafael anunció que él iba a vivir en Europa porque necesitaba dedicarle tiempo a su familia. Tú sabes lo que es una persona que trabajaba casi 16 horas al día. 16 horas al día, este compañero trabajando, entregándonos los mejores años de su vida, entregando y sacrificando a su familia, ver crecer a sus hijos de una manera normal. Todo para generar bienestar en las personas más necesitadas. No está exiliado, él salió del país justamente para pasar con su familia. Luego de esto se inicia una persecución política brutal en contra de los representantes de la Revolución Ciudadana y es así que hoy en día tiene más de 20 querellas judiciales que tratan de vincularlo sin hasta el momento encontrar ninguna prueba. En ese sentido, ellos tratan de conseguir a través de la fuerza, a través de la usurpación de los poderes judiciales, políticos, ¿no?, de los distintos poderes del Estado, conseguir a la fuerza lo que no pudieron ganarnos nunca en las urnas. Siempre fuimos el proceso victorioso, tuvimos 14 victorias electorales, porque hasta la última victoria, la de la consulta popular, aunque ganó el sí, hoy en día hemos demostrado al pueblo ecuatoriano que teníamos la razón. Y dentro del Ecuador, una sola persona, que fue Rafael Correa Delgado, a bordo de un camión recorriendo todo el país, sacó el 36% de votación. Una sola persona contra el aparataje de todo un gobierno nacional. Eso es una gran victoria para un proceso revolucionario. ¿Crees que esa reconstitución de la Revolución Ciudadana que van a tener los jóvenes va a ser suficiente o va a poder disputarle la presidencia y el poder a Lenín Moreno? ¿O crees que esa oposición se va a fraguar desde una derecha? Mira, no tenemos que pelear a la presidencia Moreno. Moreno no existe como presidente. Él ha delegado sus poderes constitucionales a 4 secretarios. No tiene la voluntad de gobernar. Aquí el proceso lo estamos construyendo para poder rescatar a las clases sociales necesitadas, de que se están organizando dentro de la derecha para dar otra arremetida contra este proceso revolucionario. Sabemos que es así, pero nosotros tenemos la solvencia moral para poder combatirlos. Ellos podrán tener los recursos, ellos podrán tener todo un aparataje, pero nosotros sí tenemos esa solvencia moral y en la batalla de las ideas nosotros le ganamos 10-1. Nosotros sí somos buenos y los buenos somos más, muchísimos más. Por último, ¿cuáles son tus expectativas como político en un futuro? Bueno, mis expectativas como político, siempre, como lo he mencionado a todos mis compañeros, es trabajar para la Revolución Ciudadana. Desde cada espacio, desde cada trinchera, todos hacemos un labor importantísimo. Sea que en algún momento me toque estar en la palestra pública, sentado en una mesa, escribiendo papeles, o sentado como público, alentando a mis compañeros, llevando una bandera en una campaña electoral, recorriendo, transmitir un mensaje, yo me siento muy contento. Lo importante es participar de un proceso político, indistintamente de si tú eres considerado para hacer algún tipo de autoridad o algún tipo de dirección. Eso es irrelevante. Aquí tenemos que ser desprendidos con lo que nosotros tenemos como objetivos personales y ser comprometidos con lo que significan con los objetivos nacionales. Vale, pues hasta aquí la entrevista. Muchas gracias, Ronnie. Muchísimas gracias, Álvaro. Qué gusto.